Bueno, para quienes no me conozcan, me llamo Fausto, ¿no? Me gusta más que me llamo Fausto. Mi formación, y es que es bastante interesante porque, y pensando precisamente en vos, ¿no? O sea, ya tan difícil para definirme en un espacio, porque yo tengo de base, primero, psicología, después hago una formación en terapia familiar, de la cual salgo un tanto desencantado, hago medicina social después, y ahorita estoy más en formaciones de tipo feminista, entonces ya todo mi corte viene siendo sí de salud, pero con una visión totalmente del feminismo. Y el feminismo o la formación la obtengo precisamente en el programa universitario de estudios de género, del cual precisamente apenas ayer me dijeron que voy a estar en las estancias académicas, voy a estar allá. Entonces, esta propuesta de haber leído a Butler es porque en uno de los seminarios que tomé precisamente con Ana Buquet, a mí me toca trabajar el texto de Butler, trabajar precisamente ese texto que se llama Sujetos de Sexo, Género y Deseo, y aprovechando precisamente de la autora que este año, el 23 de marzo, vino, ¿no? Entonces dictó una conferencia muy interesante en la sala de Nezahualcóyotl. Y bueno, entonces tuvimos la oportunidad de estar presenciando esa conferencia, que de hecho está en línea, entonces les vamos a hacer el enlace para que sepan un poquito qué es lo que ella hace, ¿no? Bueno, entonces, ya sin más preámbulos, para quienes no la conozcan, Judith Butler es una filósofa, precisamente ella obtiene el grado doctoral en Yale, en lo cual su tesis doctoral fue, la verdad, muy interesante, porque ella trabaja totalmente el tema del género, la construcción del deseo, a partir de este filósofo Hegel, ¿no? Ahorita retomaré algunos elementos. Y además de que se hizo totalmente famosa, por así decirlo, al menos en el espacio académico del feminismo, por este libro que se llama Gender Trouble, es decir, el género en disputa, se tradujo así por parte del programa de estudios de género de la UNAM, y que ella va a estar muy interesada totalmente en el tema de la vida digna, ¿no? Las vidas precarias. Entonces va a estar trabajando todo desde la idea de que el género se ha quedado en las investigaciones de una forma muy estática. Se ha trabajado totalmente el género en la división sexual, ¿no? La construcción social de la diferencia sexual se ha quedado ahí, pero se han olvidado otros temas que atañen marcas de clase, de raza, evidentemente de género, de práctica sexual, de deseo. Entonces ella va a ampliar la mirada con respecto a el tema del género, va a desmontar la idea de la heterosexualidad que está impuesta en la categoría de género, ¿no? Que ya sabemos que históricamente Gail Rubin es quien trae el concepto de género para trabajarlo, ¿no? Porque el género como tal no es del feminismo, es una categoría que se construyó a partir de los estudios intersexuales, ¿no? Niños intersexuales en la clínica John Hopkins en Baltimore, ¿no? Donde John Money trabajaba con estos niños, ¿no? Y vio la diferencia entre sexo y género, ¿no? Que era como un símil para la categoría médica, ¿no? Para la verificación médica, gender and sex era lo mismo. Entonces ahí es donde nace la categoría de género. Gail Rubin lo trae con el sistema sexo-género, un artículo muy interesante que se llama precisamente El tráfico de mujeres, hablando de toda esta simbolización, esta construcción del género, ¿no? Entonces Butler va a tener una trayectoria intelectual bastante rica porque ella es filósofa. Ella va a trabajarlo desde la construcción del conocimiento, algo que estamos muy alejados dentro del espacio de la psicología, y a veces cuando tratamos de acercarnos, que terminamos diciendo que eso no es ciencia, es que el conductismo y demás cosas, ¿no? Entonces, quiero empezar con la introducción a una de las preguntas que ella se hace. ¿Qué cuerpos importa? La denominación de cuerpo va más allá de los límites que la biología impone a cada una de las constituciones que pues corporalmente podemos ver en este lugar. ¿Qué cuerpos importan? Implica ese interrogativo de cuáles son las características que en un espacio geopolítico se acepta.
Por ejemplo, les pongo el caso nada más para ir regionalizando e irnos pasando a México. El caso de Matthew Wayne Shepard, que es un adolescente que vivió en Arizona y que en los años 90 revela su homosexualidad en su escuela. Parte de esa comunidad muy tradicional que no tolera esa disidencia sexual o las características corporales, pues le van a tender una trampa a unos adolescentes. Lo esperan al final, saliendo de un bar. Él salió a divertirse, lo tratan como de ligar y al final de cuentas lo llevan a una zona apartada de Arizona, donde muere a palos y muere casi crucificado. Pero la idea de mostrar el cuerpo de esta forma tiene un simbólico muy importante, ¿no? Ahí está de nuevo, quiero que se quede esa pregunta: ¿qué cuerpo se importa? ¿Qué cuerpo es el que está postrado ahí? No es cualquier cuerpo, su expresión corporal, su expresión de la sexualidad es totalmente distinta y que da una marca social. Pensemos en la parte de la historia, ¿no? En la época medieval. ¿Qué pasaba cuando las crucificaciones o los guillotinazos eran en las plazas públicas? Querían significar algo. Esto no está permitido, básicamente. Ahora tenemos el caso de Agnes Torres Hernández, una chica transexual, psicóloga, activista de Puebla, que de igual manera, no viene la fecha, pero tendrá de 5 a 6 años que en Puebla fue asesinada. Nuevamente está la pregunta: vamos a estar construyéndonos visualmente, socialmente, como un cuello de botella para ir viendo qué cuerpos son los que importan, cuáles son los que están siendo ejecutados y por qué. Y eso es lo que le va a interesar a vos. Y este es un caso muy doloroso, principalmente porque fue una compañera de la UAM y su novio la asesina. Entonces, el feminicidio, el homicidio, tiene que ver con esta pregunta: ¿qué cuerpos importan? Esto fue de ayer, precisamente. Un amigo activista revisó la página Soy Homosexual, que es una página que básicamente está dirigido a chicos gays y que tiene como finalidad, pues principalmente como exaltar cuáles son los valores de la cultura gay, ¿no? Entonces hubo una exposición de una foto. Ellos ponen: esto es lo que piensan los homosexuales o los gays sobre las vaginas. Entonces ponen precisamente esto, ¿no? Y más allá de causar risa, pues precisamente causó para este compañero: ¿por qué publican contenido sexista y de mal gusto? Espero una respuesta aquí en su editor. Es decir, esa exigencia, ¿cómo es de que se traslada en diferentes espacios el sexismo, ¿no? Independientemente, o sea, dentro de un espacio de marginación o de personas marginadas, cómo se sigue marginando a las mujeres, cómo siguen siendo objeto de burla y de menosprecio. En este caso, y es sin embargo del día anterior, de ayer, que dice: insuficiente y precario, así es el sistema de salud para indígenas. Ya no estamos acordando los cuerpos. O sea, ¿a cuál nos está dirigiendo? ¿Cuál es el que no aparece en primera plana por homicidio? ¿Qué características presentan estas personas que no aparecen en primera plana de homicidio o de marginación? Entonces eso es lo que va a estar preguntándose continuamente esta Butler. Y aquí esta nota es de hoy, que dice: una acción penal contra 52 normalistas de Michoacán, ¿no? Donde precisamente cuando Butler llega aquí a México, abre precisamente con la idea de Ayotzinapa. Ella empieza a hablar de qué características corporales tienen estos chicos. Y vamos a irlo resumiendo: que son de origen indígena, que son pobres, pero que tienen una postura, una presencia política, una presencia que incomoda. Entonces, aquí estamos viendo que hay una segregación social, hay una marginación y hay un espacio de privilegios
espacios donde sí son aceptados cierto tipo de expresiones corporales, ¿no? Las cuales vamos a estar reduciendo a aquellas que no protestan, aquellas que no nos causan ningún problema, las que siguen el orden social, las que siguen la disciplina, evidentemente que son heterosexuales. Ajá. Entonces se preguntarán, bueno, ¿todo eso del feminismo? Pues todo eso es lo que está planteando Butler para salir de la categoría del sujeto político del feminismo como la mujer. Sale para ampliar ese espectro, por así decirlo, de que ya no es la mujer el sujeto político del feminismo, sino el cuerpo. Ajá. Entonces es ahí donde hay un rompimiento intelectual, académico, sobre de quiénes vamos a estar pensando en la agenda política, porque el feminismo es totalmente una postura política que busca replantear las leyes, reescribirlas. No quiere eliminar las leyes, quiere una forma de gobierno distinta. Ajá. Porque muchas veces se confunde, y me encanta ponerlo en Facebook, de que es que así yo me pongo cuando me dicen que el feminismo es igual que el machismo. No tiene nada que ver, ¿no? Esta es una postura política. La otra también, pero no así, no tiene el avance intelectual del feminismo. Entonces, aquí voy a poner entrecomillado para causar duda, incertidumbre, ¿no? Mujeres como el sujeto del feminismo, porque la categoría de mujer como representación política da una visibilidad y una legitimidad y así una representación. Ajá. La representación es la función normativa de revelar y también de distorsionar lo que es verdadero acerca de la categoría mujer. ¿Se entiende un poquito hasta acá? Si no, lo vamos elaborando, ¿no? Y aquí me tendría que remontar, y qué bueno que el día de mañana yo las invito a que vayan. Se estrena la película de sufragistas. Las sufragistas, precisamente del movimiento inglés, trae consigo esta noción de representación, la búsqueda de la representación política de las mujeres. Y ahí va a traer qué tipo de mujer: la blanca, la que accedió al trabajo, no la que no es esclava, la que tiene cierto conocimiento, y que eso no va a quitar todo el sufrimiento que tuvieron estas mujeres. Vamos a poner un recorrido histórico que ya después se va a cuestionar el movimiento sufragista, pero era el punto de rompimiento de que como en la organización social, de hecho se estipulaba, si las mujeres entraban al espacio de la política, iba a haber el caos social. ¿Cómo era posible que las mujeres que opinaran? Ellas son totalmente emocionales, ellas son naturalmente, tienen una corporeidad destinada a la maternidad y al cuidado, ¿no? Y eso le estoy hablando de 1910, 1920, lo que sucede en Inglaterra, en el sufragismo. También hay otra película, y está gratuita en YouTube, que se llama Ángeles de Hierro, y viene siendo la otra parte del sufragismo americano, donde hubo una vinculación, y también hubo ahí una crítica, ¿no? Porque se decía que, por eso viene también la palabra radical, ¿no? Es que sí, yo soy feminista, pero no me gustan las radicales. Pero cuando hay esa expresión, es una expresión totalmente ahistórica, porque no se entiende cuáles son estos movimientos, no se entiende por qué actuaron como actuaron estas mujeres, y es una forma también de deslegitimar el movimiento, ¿no? Y también de prestar totalmente una anulación a las mujeres. Entonces aquí Butler está reformando el feminismo de ese momento, que buscaba la representación política, que la mujer estuviera en el espacio público y que tuviera la posibilidad de ¿qué? De dos cosas principalmente: de votar y ser votada, ¿no? En este ideal de la democracia de la Ilustración, que buscaba precisamente y que es algo muy interesante, que los derechos humanos no eran derechos humanos, eran derechos del hombre y del ciudadano. Entonces ahí Olympe es quien da la contraparte, diciendo, bueno, ¿qué onda con las mujeres? Y hace un panfleto, no me gusta la palabra panfleto, podríamos decir un manifiesto donde dice los derechos de la mujer y la ciudadana.
y por ese desacato fue guillotinada en la plaza pública. Por eso, ahí estamos viendo los cuerpos. Tienen un significado, no es de a gratis el ver en estos espacios públicos, políticos, gente guillotinada, gente asesinada, y la forma en la que se habla de ellos. Sobre todo en el gráfico, en el metro, van a poder ver precisamente algún estereotipo espantoso sexual y aparte un asesinado, ¿no? Una mujer mutilada donde solamente aparecen sus partes sexuales y un hombre ejecutado y que de forma curiosa también es un cuerpo guillotinado. O sea, eso es lo que estamos pensando desde esta línea. Entonces precisamente no vamos a estar tan felices con la representación de las mujeres. Ahora, yo como estoy en el campo de la salud, me metí totalmente a la parte de los medios de comunicación. En el 2004, este comercial fue muy polémico, no sé si quien lo pueda recordar, donde está promoviendo el uso del Vidasur oral. Entonces, aparece una escena, lo maravilloso del cuerpo cyborg. Aquí vas a tener la primera escena, son mujeres en un lavabo de piedra comunitario, de piedra comunitario, y estamos viendo que ellas están discutiendo qué hacer con la fiebre de Juanito, Pachito, un hombre así tenía de chiquillo. Entonces todos empiezan a dar opinión, no pues sobre la panza en la luna llena, no pues tienes que darle un té, pero realmente la imagen es realmente burda, ¿no? Porque te está poniendo como el contraste de, miren, qué tonterías están diciendo estas personas, ignorantes, pobres, ¿no? Y además mujeres en colectivo. O sea, es una cosa terrible. Después vemos la escena siguiente, se pone en off, ¿no? Totalmente oscura, una voz masculina dice, no, lo que debes utilizar es Vidasur oral. Esta escena fue modificada porque aquí ya utilizan una de las mujeres del elenco de aquí, que creo que es esta, ¿no? Pero el comercial original ya no lo pude conseguir porque lo bajaron. Porque no solamente era la voz en off de este hombre diciendo lo que las mujeres deberían de hacer, aparte que ni siquiera culturalmente se acercan a la actividad de crianza y cuidado y le está diciendo qué hacer, cómo cuidar a los niños, ¿no? Y aparecía una mujer blanca en una cocina súper equipada, ¿no? Con azulejos, bien, o sea, todo hermoso. No tiene nada que ver. Pero ¿qué era el simbólico que estaba dejando ahí? ¿No? Que solamente la que se dirigiera con el hombre, que le hiciera caso al médico, porque por lo general es varón, ¿no? Pero además la inteligencia viene con una marca de clase y, ¿no? Clase y raza, perdón. Entonces, aunque se cambió y ya ponen el comercial y la chiquilla aquí, ¿no? Ya podríamos decir que quisieron tapar el sol con un dedo. En el siguiente, que ya tenemos en el 2015, este programa que agarró el Seguro Social, el Chécate, Mídete, Muévete, es un programa francés. En Francia funcionó porque hay unas condiciones específicas en cuestiones de la cuestión ahora sí, política laboral, sí da la posibilidad de que tú hagas ejercicio. Porque si trabajas en una empresa, la empresa tenga pues, sus aparatos y tú puedas salir temprano. Lo hace Google, lo hace Apple. Entonces, la verdad, pues aquí siempre queremos mexicanizar todo, tropicalizar, dirían otros. Entonces estamos viendo cómo, primero que nada, las funciones, no vemos enfermeros. Aquí sería muy raro, ¿no? Y además tuviste una sección muy interesante, porque son dos hombres, no te queda claro la relación que tienen estos dos. No, en un inicio no te queda claro, lo está buscando, o está esperando que él salga de su covacha, porque es una cosa muy rara, ¿no? Además, lo pone que él es mecánico, que precisamente hay quiénes son los que asisten al Seguro Social. Entonces, que es un mecánico que se está escondiendo entre las llantas, no quiere ir al Seguro Social, y este hombre como que lo incita para que vaya, ¿no? Y lo busca, y le quita la llanta, y lo hace un montón de cosas. Después vemos aquí
La siguiente escena, la señora cocinando otra vez como lo que podemos llamar en antropología lo que es una colonia popular, ¿no? Porque y ahí tiene nada más una cosa como muy breve, quienes gusten de acercarse a la sociología, hay un sociólogo muy interesante, se llama Bourdieu. Entonces Bourdieu habla precisamente en un libro que se llama La Distinción, y en La Distinción hace alusión precisamente de cómo las familias de clases tanto más populares, más humildes, del lugar de objetos valiosos y caros, lo que coleccionan es precisamente cuadros, fotos familiares. Entonces las colecciones son a partir de la herencia familiar. Esto es una cosa muy interesante y que se hayan basado nuevamente en esto porque te está diciendo quiénes usan el seguro popular. También además tenemos el 70% de la población en marginación, entonces bueno, pues igual no. Bueno, qué bueno, tratan de regionalizar. Entonces aquí vemos cómo la mamá está cocinando, está sirviéndole al hijo, y el hijo es el que le dice a la mamá, no, ya no me des más, ya no me des más. ¿Qué está diciendo otra vez? ¿No? Controlen a la mamá, que no te dé de tragar más. O sea, contrólala, díganle no, se vale decirle que no. Estas son las representaciones y vamos a estar metiendo un concepto que se llama el acto performativo. El acto performativo es una serie de actos repetitivos que se van impregnando en la mente de las personas. Ella utilizará Lacan y ahorita les voy a explicar un poquito más. ¿Vamos bien hasta acá? Están concretos los ejemplos. Bueno, y este es el máximo. Porque pone en estas escenas que va la familia, nuevamente vemos una enfermera, va la familia al seguro social y lo están midiendo. Y es la chiquilla la que se avienta como a medir, ¿no?, el vientre de la hermana mayor o la mamá, no quedan muy claras las relaciones, nuevamente. Pero ¿qué creen? Esto no es de gratis. El Plan Nacional del Banco Mundial, bueno, no es Plan Nacional, el Plan del Banco Mundial, y una de las recomendaciones que hizo a todos los sistemas de salud es que a las niñas se les proporcione, cada nación se proporcione las condiciones necesarias para que acabaran la primaria. Porque si acababan la primaria, asegurarían que de grande podrían ser las que atendieran a los hermanos de la mamá. Pero, o sea, ahí está la parte de Verónica. Cómo este discurso se traslada en planes mundiales y es el que financia proyectos. Entonces no es de gratis que la chiquilla aquí aparezca y uno puede decir, es una tontería, no me está jugando. Claro que no. Entonces ahí está esta parte de los actos performativos. Es un acto repetitivo que se va introduciendo sin que nosotros nos demos cuenta. Bourdieu lo llamaría el hábitus. Que el hábitus, a diferencia del hábito, porque uno en psicología te dice, bueno, es que en terapia cognitivo-conductual en una semana se aprende un chilado. Que sea repetitivo, pero es un acto totalmente consciente. Aquí yo seguramente no nos damos cuenta ni siquiera yo, cómo vengo vestido, bueno, así, bueno, este viene de niño, pero porque tengo yo una carga de hábitos que no me he podido desmontar. Si aquí quisiera dar una falda, se me la traería, pero no es tan fácil, ¿no? Tendría que desmontar una serie de estructuras que se han cimentado por mucho tiempo. Entonces, vamos a ver que las mujeres como sujeto del feminismo, que el sujeto político mujeres viaja de una identidad a otra. Es decir, aquí nada más vimos cosas estáticas. Madre, hija o hermano, cuñado, no sabemos, ¿no? Pero el sujeto político mujeres es una identidad que se mueve. Puede ser académica, madre, prostituta, lesbiana, divorciada, mexicana, americana, judía, católica. Porque toda esta idea de la psicología americana, que empezó en los años 20, incluso un poco antes, a estratificar sus perfiles de personalidad. Un perfil que es precisamente un panorama predictivo de los comportamientos y además que se ponen muy rígidos, por así decirlo, ¿no?, y que deben ser tratados. Entonces ahí tienen la segunda medicina. Entonces, cuando precisamente se empieza a pensar en trastornos de personalidad,
tiene que ver con una rigidización de un factor de la personalidad. Acá Butler está diciendo, no es cierto, transitamos en múltiples identidades, no somos la misma persona en muchos lados. Aquí yo estoy en un plan pues, de profesor académico, lo que ustedes quieren ver, pues de cuate, y pueden decir de me hablan de tú, ¿no? Entonces son identidades distintas y que están fluyendo continuamente, pero casi no lo aprendemos, porque el lenguaje, ya lo decía una terapeuta familiar, Mara Selvini, siempre estamos con el es, la persona es depresiva, ¿no? Y ella cambia a decir, bueno, todos tenemos que se muestra, porque estoy poniendo en un preciso momento cómo es esa persona, ¿no? Se muestra triste, se muestra alegre, se muestra de tal naturaleza, ¿no? Entonces, los sistemas estatales reproducen un solo sujeto de mujer, reproduciendo un temor a la pérdida del espacio de la vida. Es decir, aquí tiene que ver con qué pasaría si el día de mañana ustedes despertaran sintiendo que no están en el cuerpo adecuado y se sienten hombres para las mujeres, y los hombres que se sienten mujeres. Ahí está realmente el temor, ¿no?, a la pérdida de un espacio, del igual que puede asignar la vida o la muerte, porque sabes muy bien las consecuencias actuales acá. Entonces, también tenemos un miedo a una pérdida de identidad mediática. Es que las mujeres tienen que alimentar a los hijos, siempre tienen que quedarse en casa, siempre tienen que... Entonces, aquí estamos poniendo en cuestionamiento que la forma de vivir en una ciudad o un espacio urbano te moldea también de cómo vas a sentirte, ¿no? Por eso un poquito Marta siempre va a estar trabajando con la idea del hábitus, ¿no? Judith Butler va a estar trabajando más con la idea de la subjetividad, y Estela Serrete estará trabajando totalmente con lo singular, ¿no? La pareja singular. Porque me puse muy cerca, está fácil. Entonces el mismo sujeto mujeres ya no se comprende en términos de estabilidad y permanencia, ¿no? Los sistemas jurídicos de poder producen a los sujetos que van a representar, y creo que aquí es donde nos duele en todo el corazón a los psicólogos, lo que seamos, porque Michel Foucault, cuando escribe Historia de la Sexualidad, y un poquito se los había comentado a los que estuvieron la semana pasada, nosotros no podemos conocer como tal lo que es la sexualidad. La conocemos a partir del dispositivo disciplinario del cual tratamos de describir. Porque si fuese así, sabríamos qué pasa con los hombres que tienen sexo con otros hombres y no utilizan preservativo y están infectando a otras mujeres. Lo conocemos a partir de aproximaciones, pero a la mera hora investigar sexualidad se vuelve muy difícil, porque por un lado, si se hacen encuestas, no se sabe si te están diciendo la verdad. Segundo, y ya lo había dicho también la vez pasada, la parte de que aquí se han inventado genialmente unos talleres de 20 y tantos pasos para ponerse al condón, que me parece importante. Sí, qué bueno que uno sepa eso, es mejor saber eso a no saber nada. Sin embargo, entre lo que pasa en ese taller a lo que sucede en la actividad de las personas, no lo podemos saber. Entonces, eso es lo que ocurre. Nuestro espacio disciplinario inventa, ya bien lo había dicho Beatriz Preciado, dice, a ver, la ciencia es una máquina performativa que produce aquello que quiere explicar. ¿Qué pasaba con precisamente la adherencia al tratamiento? Eso no existía, porque tú pensabas que los pacientes necesariamente te van a seguir la corriente y te van a hacer caso y que van a ver que tú eres súper bondadoso, si eres médico, bueno, o sea, eso no me encanta. Pero ven que no hacían caso, entonces inventan esa categoría. A ver, poca adherencia o mayor adherencia al tratamiento. Como si fueran esponjas que tienen jabón, y si se pegan en la pared, ya sí, ¿no? Ya tiene buena adherencia, ¿no? Entonces, la ciencia inventa categorías para poder describir aquello que está ahí que no sabía. Entonces aquí
los sistemas jurídicos, principalmente médico-jurídico, inventan categorías para saber qué es la mujer también. O si no, hay que revisar la historia. Es una pena que en todas las áreas de salud se pierda el archivo, se pierda la memoria, porque siempre nos enseñan a revisar 5 años antes. Lo único que revisamos históricamente es el conductismo, pero tampoco lo hemos situado, qué pasaba políticamente en ese espacio. Entonces, el sujeto feminista resulta estar constituido por el mismo sistema político del que pretende emanciparse. Está un cañón, ¿no? O sea que eso no se veía, se quedaba totalmente al aire, no se pensaba que había un problema en ese sentido. Entonces, no, pues ya las mujeres ya pueden votar, qué bueno, pero están dentro de ese sistema disciplinario. Entonces aquí vale la pena preguntarse, bueno, entonces tenemos esta problemática. ¿Quién es el sujeto del feminismo? Ahora, ¿por quiénes van a estar luchando o cuáles serían las luchas dentro de este espacio de movimiento social? Pues básicamente la reflexión es de que no es suficiente incidir acerca de cómo las mujeres pueden alcanzar una representatividad mayor en el lenguaje y en la política. La integridad ontológica del sujeto, es decir, nuestro objeto de estudio, que son aquí las mujeres, tendríamos que preguntarnos si esta categoría de mujer denota una identidad común. Y la pregunta, ¿yo soy ese nombre? ¿Ustedes se sienten mujeres? ¿Cómo es que se sienten mujeres? Esa es la pregunta. Es muy existencial también, no sé si en algún momento se lo habían preguntado. Si el vestirse tenía que ver con ir representando que soy mujer y que no me confundan con hombre. Ajá. Igual yo que hombre tengo que vestirme tal para que no me identifiquen como mujer. Entonces, vamos a poner este ejercicio. Ustedes pongan en Google, que es precisamente este sitio mediático de búsqueda avanzada tecnológica, pongan ustedes mujeres. ¿Y qué les va a aparecer? ¿Así son las mexicanas? ¿Qué tipo de mujer es esta? O sea, yo no... Estaría padre conocer a alguien, pero... O sea, digo, no me niego a conocer a alguien así, pero el asunto está de ¿quiénes son las que tienen representatividad? ¿Por qué no vemos mujeres indígenas aquí? ¿Por qué no vemos mujeres lesbianas? ¿Por qué no vemos mujeres transexuales? A eso es a lo que va. Esa es la pregunta que quieren lanzar. ¿A quiénes se está imaginando, ¿no? El Estado que dice, sí, está bien, nos está dando tole con el dedo? Sí, las mujeres quieren votar, sí, déjales, pero ahí nuevamente hay recorte de derechos, se recorte de muchas cosas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando hagan investigación, se deben estar preguntando a qué tipo de mujeres u hombres está dirigida la investigación. ¿Estoy trabajando con quiénes? ¿De qué clase social? ¿Habrá una diferencia? Claro que la hay. Un ejemplo también nuevamente de racismo viene siendo que a inicios de este año una mujer con sus ropas tradicionales indígenas entró a un Starbucks. Cuando ella va con el barista y le pide que le sirva un café, le dice, señora, ¿la verdad sí tiene para pagarlo? Aquí no compramos chicles. O sea, independiente de quién sea esta persona, cómo es tratada por la marca de clase, de raza y tu performatividad corpórea, ¿no? Y si yo viniera con ropa tradicional, si yo fuera indígena, ¿me haría el mismo caso? O sea, esa es una pregunta también muy existencialista, es decir, ¿qué pasaría aquí? ¿Por qué? O sea, tengo que cuestionar ese privilegio que yo tengo aquí, el estar con ustedes, y esperando precisamente que ustedes cuestionen sus propios privilegios, ¿no? Y también que cuestionen por qué un hombre está aquí parado hablando del feminismo, ¿no? Acá la idea es precisamente cuestionar muchas cosas, ¿no? Tenemos muchos espacios de acceso a los hombres, entonces creo que eso vale mucho la reflexión. Pero entonces aquí estamos viendo nuevamente, estoy marcando la idea de que el feminismo no está ya pensando en que el sujeto político es la mujer, sino la presentación corporal
la presentación de tecnologías de género, porque esto es una tecnología, esto es producto de una manufacturación, de toda una evolución, ahora sí, de industrial, ¿no? Sobre todo textil, y va marcando y va configurando la presencia corporal. Precisamente estaba hablando yo con Steven. Steven va a venir. Steven Baker es un chico que estudió en Europa y trabaja mucho todo el tema de la colonialidad, estudios queer y demás. Y él me decía, bueno, a mí me sorprende mucho México porque es en el único lugar del que he viajado donde veo la mayor cantidad de anuncios publicitarios de gente blanca. Y yo, estando en el transporte público, pues estoy viendo otra cosa. Entonces, ¿cómo es que México se vuelve un espacio aspiracional? ¿No? Con el idea de la blanquitud, ¿no? Hay toda una idea de la blanquitud, y de hecho hay una conferencia muy buena de Marta Lamas, está en línea, se llama Muñecas Mexicanas Güeras o Prietas, donde precisamente está preguntándose sobre qué pasa con el cuerpo y cuál es la representación sobre todo de la muñeca Barbie, ¿no? Cómo es toda esta tradición que se ha dejado de las muñecas tradicionales, pasando por las de trapo, por las de cartón, hasta llegar a las más manufacturadas que viene siendo la Barbie, ¿no? Entonces, la pregunta sigue presente y parece que no la puedo resolver ahorita. Es imposible para Butler separar género de la estructura universal, hegemónica y cohegemónica. Tienen que entender la dominante, la idea dominante, ¿no? Del patriarcado, una organización social en la cual hay un privilegio masculino en la toma de decisiones, ¿no? O la dominación masculina. El patriarcado universal produce la experiencia común de las mujeres. Eso es lo único que podría ser para Butler común dentro de las organizaciones sociales de diferentes mujeres. Entonces se pregunta, ¿hay puntos en común entre las mujeres que persisten a su propia opresión? La especificidad de lo femenino está descontextualizada totalmente. Si bien le debemos agradecer al movimiento sufragista, tanto europeo como americano, que la posibilidad de que las mujeres tengan una presencia política dentro de precisamente el espacio estatal, el Estado, y bien ya lo describe bien Rubin, dice, está jugando con qué mujeres se está poniendo al mando. Y estamos viendo precisamente a la primera dama, que es una mujer, se le tiene que respetar en tanto de dignidad humana. Sin embargo, es parte de esta selección de personajes que van a jugar políticamente. Cualquier error de este personaje se encubre siempre a la mujer. Y es clarísimo cuando pasa el escándalo de la Casa Blanca y pone en la jugada a la gaviota a dar testimonio de que es su casa. ¿Por qué no habló de él? David Rubin precisamente nos habla de que cómo este tráfico de mujeres se articula en estos pactos masculinos, en tanto que políticamente es más fácil que descalifiquen a una mujer por emocional, pasional y demás, que a un hombre que es el que tiene que tener la cordura, ¿no? Y la razón. Entonces podemos ver que los puntos en común que encuentra Butler es en la vida familiar. La poliandria, que es un caso interesante de la India, de una mujer que vive con varios hombres y atiende a todos, ¿no? La poliginia, que son muchas mujeres y solamente un hombre, y la monogámica. Y aquí vamos a tocar un tema muy delicado, a ver si no se espantan nadie, que como Faustina diciendo que la familia no es un grupo natural, porque ya Minuchin decía desde hace mucho tiempo, es que es un grupo natural, que una fregada. Es un espacio, la vida familiar es una ficción política. No hay nada de natural más que la reproducción. Eso ya estamos viendo que hay todo este cuerpo cyborg dentro de la reproducción, donde ya se ve una nota que dije, bueno, entonces ya, para mí ya me superó, que dice que ahora los hombres homosexuales van a poder tener un trasplante de útero y van a poder tener hijos. Bueno, si se puede, que esté para quien quiera. A mí como que no se me antoja, con mucho respeto para quienes son mamás. Sin embargo, tiene que ver con que es una ficción política. Y desde las políticas de 1950 en Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, empiezan a instaurar toda una idea de la vida familiar y una representatividad de dónde van a estar las mujeres.
Y la psiquiatría junto con la terapia familiar van a ser un anclaje de normalización y ahora sí de adecuación. Les pasaba el estudio que yo hice, que es un estudio de archivo de las expresiones del ciclo vital desde 1946 hasta el 2015. Cuáles eran las opiniones de los psiquiatras. Y hay uno en específico que es de Duval. Duval es un psiquiatra muy reconocido dentro del espacio de la terapia familiar, y él decía, bueno, es que después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres son convocadas para estar al interior del hogar y los hombres a reconstruir la economía y a habitar el espacio público. Y eso es lo natural y esto es lo natural. Y ahí están los psiquiatras y se inventan una serie de intervenciones para la regulación de la vida familiar. Pero eso es una ficción política. Y no la que dice Salinas de Gortari. Yo me estoy yendo teóricamente con Beatriz Preciado. Entonces, parece que en todo el artículo Butler no lo responde. Le gustan dejarlo al aire realmente. Me encanta eso. Porque la ciencia siempre, entre comillas, ciencias siempre buscan la certeza. Ella durante todo el artículo trata de plantearse esta pregunta de quién es el sujeto, pero para hacer dudar al lector. Es muy astuta esa voz. Bueno, te deja indicar. Entonces, la necesidad, para ella la necesidad de buscar una representatividad más amplia que la categoría jurídica engendra, naturaliza e invisibiliza. El mandato de construir un sujeto del feminismo desde otras bases. Esto es una idea de su tesis doctoral, porque ella empieza a trabajar con dos autores fundamentales, con Hegel, con Deleuze, ¿no? Y un parte de Derrida y Lacan. Sin embargo, aquí quiero meterles mucho la idea inicial de Michel Foucault, que les decía, es que no podemos conocer como tal la sexualidad fuera de nuestras disciplinas. Se han inventado una serie de categorías. Entonces ya está diciendo, a ver, ¿habrá posibilidad de inventarnos otra manera de describir a las mujeres? ¿Habrá maneras distintas para representarlas en espacios públicos? ¿Cuáles son esos espacios? Ya vemos que lo que coincide en las mujeres es que la vida familiar tiene un espacio de opresión total. Es lo único que entendemos. Pero es una categoría, una disciplina totalmente colonizadora como la antropología. Ya tenemos a Lévi-Strauss, que es con quien se va a basar Gay Lussac. Entonces, ¿hasta qué punto la categoría de las mujeres adquiere estabilidad y coherencia solo en el contexto de la matriz heterosexual? La sesión anterior platicamos de que, a ver, la categoría de género, cuando se construye, se está pensando otra vez en la relación entre hombres y mujeres. ¿Qué es esa relación al final de cuentas? Hay una diferencia sexual, hay una representación solamente de la heterosexualidad. Y ella habla precisamente que hay una matriz, hay un origen del pensamiento a partir de la heterosexualidad, porque el género solamente estamos viendo en el binarismo. El pensamiento binario es una lógica que ha permeado de todos lados, y precisamente ella se va a basar muchísimo en Hegel. ¿Por qué? Hay algo que se llama el árbol del binarismo, del pensamiento binario, donde de a dos respuestas te van a dar otras dos y otras dos. Voy a poner el ejemplo del proceso salud-enfermedad. Ahí está el binario. Salud, enfermedad. ¿Qué es salud? Conformidad, estabilidad. ¿Qué es conformidad? Tiene que ver con bienestar y alegría. Entonces, el pensamiento binario va a estar permeando en todos los ámbitos. Cuando ella retoma a Hegel, que es este filósofo, va a estar pensando, a ver, ¿qué hay en medio de este binario? ¿Existe eso? ¿Puede haber algo que esté en medio de hombre y de mujer? Y entonces ahí recapitulamos la intersexualidad. Pero no solamente es eso, sino se van a dar cuenta de la transexualidad, se va a empezar a vislumbrar esas características. No sé si vamos bien hasta aquí. Nada más veo agito la cabeza. Siento que estoy en misa. Bueno, entonces hay un orden obligatorio de sexo, género y el deseo.
Y acá sí, bueno, nos enseñan a odiar al psicoanálisis, pero con el feminismo y sobre todo con Butler tenemos que acercarnos nuevamente al psicoanálisis para entenderlo, ¿no? Para practicarlo, porque luego a veces uno no quiero hacer interpretación de eso, solamente lee la teoría. Entonces, aquí vamos a ver la idea nuevamente de que la biología es destino como un fundamento que hay que cuestionar totalmente. Mediante la pregunta de ¿qué medios se da la naturalidad del sexo? Y es la verdad discursiva de la ciencia. Entonces dicen, bueno, Fausto, es que estás repitiendo algo de ¿qué? De los 90s. Pues váyanse al Nacional de Psiquiatría y todavía se sigue pensando en que hay unas hormonas muy específicas de las mujeres que las hacen emparejarse con los hombres, ¿no? Principalmente en un heterosexismo, ¿no? En una parte muy heterosexualizada, ¿no? Y además que funciona con el sistema inmunológico. Entonces hay una serie de justificaciones de que, bueno, mija, si tú tienes un pariente violento, si tu padre es violento, pues ahí lo tienes en la genética, pues ni modo, necesitas pendejo y vas a seguirte juntando con gente así. ¿Y cuál va a ser la solución del Estado? Una pastilla que inhiba esa conducta, bueno, esa hormona. Y ustedes pueden consultarlo. Entonces aquí vamos a estar cuestionando totalmente la biología. Sin embargo, también si somos cuerpo biológico que está muy maniqueado socialmente. Ajá, ahí vamos a estar trabajando totalmente. Entonces, el sexo también es cultural en la misma medida que el género. Por mucho tiempo, las feministas habían dejado el sexo como la parte biológica, eso no nos corresponde, incluso en el Instituto Nacional de las Mujeres les hicieron unos panfletos muy lindos, yo los tuve que utilizar en la tesis de la licenciatura, donde decía, a ver, el sexo es natural, ¿no? Y el género es cultural. Uno cambia y el otro no. Básicamente, porque es lo que se pensaba. No se quería tocar al sexo como algo cultural. Ajá. Y ahí es donde veíamos que la base heterosexual, pensada como algo natural, estaba ahí y que para qué lo cuestionábamos. Ahí nos importa sacar a las mujeres de la violencia, y claro que son agendas políticas importantes. Sin embargo, el problema aquí es de que nos creemos en las representaciones de que las mujeres son víctimas continuas de la violencia y que no hay algo más, precisamente este binarismo. Ambos son designados en la inscripción cultural, es lo que va a decir. Entonces, híjole, me topé con este comercial de salud muy muy interesante porque es una campaña de planificación familiar a la natural, pues de Venezuela, donde vamos a jugar otra vez con los simbólicos. Tenemos a la figura de autoridad, que es una mujer grande, ¿no? Iba a decir anciana, pero suena muy despectivo. Una mujer de la mayoría de edad, ¿no? Que también, ¿qué pasa con el ámbito sexual? ¿O qué se piensa de las mujeres de esta edad con respecto a la sexualidad? Que ya no hay nada, ya. O sea, que es como este mito, pero también que son las encargadas de la conservación de la familia. Ajá. Entonces, el artículo que tiene esta Estela Serret, donde ella habla precisamente de la pareja simbólica, ella va a estar diciendo principalmente que la pareja simbólica existe en tanto que el binario lo necesita para precisamente fundamentar su existencia. Es decir, no existe hombre si no existe mujer. No existe en términos no solamente sexuales, sino por sus componentes culturales. Entonces la educación del cuerpo y del deseo va a fungir una pareja necesaria que esté presente para la reproducción y para precisamente no solamente la reproducción física y de la especie y demás, sino la reproducción de un solo tipo de deseo. Lo demás va a estar condenado. Entonces, esta mujer es la figura central y estas son las figuras periféricas. Acá viene con el consejo, ¿no?, de la matriz heterosexual, que es lo único posible viable, y además de que está en televisión nacional. Sobre todo en Venezuela fue cuando se expuso en hacer este comercio. Entonces, Butler va a retomar una noción como el género
es violento. No violento en términos como esa cosa abstracta y ahí viene la nube del género y nos va a atacar, no, sino como el género es una norma que se ejerce de manera coercitiva desde los dispositivos disciplinarios del Estado, nuevamente la psiquiatría, la sexología, la psicología y la medicina, o sea, casi todo lo que vemos aquí está acá. Yo creo que pues están como muy tranquilitos todos, ¿no? No hay sociología. Entonces, ella se pregunta, sobre todo cuando vino aquí a México, ella dice, bueno, entonces, ¿alguien debería morir por la forma en la que camina, toma decisiones sobre su cuerpo o rechaza el mandato heterosexual? O sea, esa es la pregunta que encarna presente la corporeidad. Es la pregunta que presenta por qué murieron estas personas que yo les mostré al inicio y cuáles eran las justificaciones de su muerte a nivel mediático. ¿No? Con Xochitl fue una cosa realmente muy fuerte para todos porque precisamente el fulano que la asesina intenta suicidarse. Entonces el discurso es que le dolió tanto, tuvieron una discusión. Entonces empiezan a salir una serie de justificaciones y que invisibilizan precisamente la responsabilidad de este feminicidio. De igual manera con Shepard, con el caso de Matthew Shepard, nuevamente, es que era gay, es que iba vestido de tal natural, es que joteaba demasiado. Se va perdiendo lo que precisamente Butler empieza a trabajar en otro texto que se llama Vida Precaria. Ella se va a fundamentar desde la ética y de aquí vamos a encarnar la pregunta, o sea, ¿qué es la ética? ¿Alguna vez han visto han tenido un curso de bioética? ¿Qué es la ética? Bueno, ¿Qué entiendes? Haces las señalas. en el curso nos dieron ética. Bueno, somos buenos. Que hay diferentes grados de. O sea, si hay ética, no es. Todos creemos que la ética se puede. La percibimos y que es subjetiva. Pero no, porque sí hay grados de ética. Hay morales, hay suprahumanos, humanos, infrahumanos, que en realidad la ética sí tiene una ley, o sea, tiene algo que nos detiene, nos para o nos detiene a hacerlo. No sé si me expliqué. O sea, hay diversas formas de practicar la ética. Pero que en realidad sí hay. Sí, aquí me queda claro que hay una ética permanente, ¿no? Si no, cualquiera se pudiera levantar y aventarme un zapato, ¿cómo? O sea, están como estas restricciones sociales también que están incorporadas, están encarnadas. Por eso, por algo están ahí sentadas, están escuchando, hay que poner respeto, hay que escuchar, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta incorporación. Sin embargo, Butler va a estar trabajando con la idea de la dignidad. La idea de dignidad es un tema muy político dentro del espacio y las teorías feministas, porque comienza a partir del filósofo Kant. Kant establece que la dignidad tiene que ver con ver al hombre como un fin en sí mismo. Ajá. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Dónde está la mujer? Entonces, ¿cómo articulamos la idea de dignidad en la teoría feminista? Que es como otro de los dilemas que se ha planteado. Entonces Butler empieza a decir, bueno, es que hay diferentes formas de ver la ética. Y las disciplinas, el aparato disciplinario, nos enseñan necesariamente una, que es el utilitarismo. El utilitarismo que está en todos lados. O sea, en la parte, bueno, yo escucho a Tonita súper amable y me dice, bueno, es que hay que ponerle dos constancias porque le van a ser, claro, porque me van a ser útiles en tanto que hay una transacción académica que me pide que entre más papelitos tengan, soy mejor. Hablamos de los juegos del hambre, del soyet, es una lógica utilitaria que de forma muy interesante, quien haya leído a Susan Collins cuando hace toda esta novela de los juegos del hambre, tiene una lógica política muy interesante. Primero, ella se vive como Katniss Everdeen porque su padre viajó precisamente, fue mandado a la guerra de Vietnam. El padre le enseña a ella a cazar, le enseña a cuidarse por sí misma. Entonces piensa que es importante mostrar que las mujeres pueden defenderse y pueden ser autónomas. Pero no solamente eso, la lógica de la división que de distritos y que de tributo y demás tiene una lógica neoliberal rapaz, en la cual en lugar de generar un colectivismo
genera una segregación. Incluso ahí tienen la parte de la división sexual del trabajo. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas académicas, cuando dicen, wow, sí, ya quedaste, bueno, ¿qué sucede tras bambalinas? ¿Por qué no había más bien como un colectivismo ahí rampante que defendía la postura de abrir más plazas para todos o turnos para ir metiendo y contratando gente? Esa es la idea. Y que no lo ven. Si uno dice, bueno, es que sí quedaste con, súper, pero ¿qué sucede con los que no? ¿Qué condición social? No, pues tú ya te quedaste con la gloria. Y de ahí véanlo, trasládenlo a donde quieran, sobre todo en lo que a Estados Unidos, con estos reality shows, que es pura competencia. Tiene que ver con esta lógica de la ética utilitaria, que cada vez se utiliza más y no la tomamos en cuenta. Entonces, precisamente una propuesta es la ética de los cuidados. Reconocer el dolor, reconocer las emociones y estar trabajando desde eso. Bueno. La performatividad, bueno, plantea una cosa muy interesante. La performatividad femenina en un cuerpo masculino entraña caos al espectador. ¿Qué quiere decir esto? Yo les decía que el acto performativo vamos a entenderlo simplemente por una serie de actos repetitivos que enuncian cierta característica. Como por ejemplo, yo no tendría que decirles que soy hombre porque de alguna manera estoy tanto vestido, pero también tengo concepto como ¿qué pasaría si estuviera yo así? O sea, tanto agarrarían como de la mofa, pero entonces verían que no pertenece a la categoría de hombre. Hay una película muy interesante que se les recomiendo, se llama Guillermo y los chicos a comer. Para empezar, el título enuncia aquella diferencia de que Guillermo no corresponde a la categoría de chico o de hombre. Y entonces al verlo, él no te tiene que decir, porque no sabe cómo describirlo, simplemente lo actúa, simplemente se deja llevar. Pero todo eso hay una descripción, y es lo que los que lo describen, que son los espectadores, son los que lo traen en caos. Entonces no solamente es un caos de que, bueno, ya lo vi, me voy a mi casa, no pasa nada, sino que hay algo que tengo que hacer con esa desviación. Sobre todo en el ámbito de la masculinidad, que se da mucho esta noción de Michel Foucault de vigilar y castigar, ¿no? Que va de la mano, además ese panóptico, ¿no? Que viene siendo la observación continua, recalcitrante de los comportamientos de los otros. Igual aquí, si estuviéramos hablando, cotorreando, entra alguien y oye, ¿para qué usan la sala para eso? Son las reglas sociales que no las vemos y las incorporamos. Entonces, la presencia corpórea nos hace vulnerables y también la vida se es negada en todo sentido. Nuevamente yo les presentaba los casos. Aquí cobra sentido lo que ocurre. Esto es negar la vida de alguien a partir de su nula incorporación, ¿no?, al género, a lo que se entiende por esa cultura que es lo propio de los hombres o lo propio de las mujeres. Esto es lo que ocurre. Entonces, esto es de lo que se está preocupando Judith Butler, y casi toda su obra va a estar girando en torno a cuáles son las vidas dignas y la vida precaria, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? Entonces, a ver dónde estaba yo. Ok, sí, aquí viene la negación. Entonces, el género, ella lo va a ver como las ruinas circulares de un debate que es contemporáneo. Si el género se construye, pudiera ser construido de forma diferente, ¿no? Y retoma Simone de Beauvoir con la frase, precisamente en el segundo sexo, ¿no? La mujer no nace, se hace, que inscribe que no es la biología, sino es la cultura la que se convierte en el destino, ¿no? Y el cuerpo es representado como un mero instrumento de significados culturales. Entonces aquí ya, para que quede como más claro que es el género performativo, porque hay dos cosas distintas que se aprenden en arte, sobre todo cuando uno convive con activistas
Y que eso es lo interesante. Aquí le va a decir, es en el campo del arte donde vamos a encontrar las fugas o el escape de la disciplina. Aquí nos vamos a encontrar la categoría tal cual la ciencia trata, no solamente trata, sino que inventó, produce y reproduce. Entonces, el acto performativo se diferencia del performance, porque ustedes pueden, ay, es que no. Bueno, el performance tiene que ver con un espacio ficticio único en el cual ocurre algo que tiene la intención de romper, ¿no?, con la tradición o la costumbre de ese lugar. Como por ejemplo, que alguien aquí entrara gritando y se empezara a desnudar, pues nos sacaría totalmente de onda. Eso es un performance. Pero es un acto intencionado para romper con la estabilidad de un lugar. Y el acto performativo es aquel que no nos damos cuenta. Es el que yo estoy repitiendo continuamente. Ajá. Por eso yo les preguntaba, ¿cómo saben ustedes que son mujeres o que son hombres? Que el verbo aquí ya no va a ser como un sustantivo, es un verbo, es un actuar continuo. Bueno, entonces el género performativo es una repetición de actos a través del tiempo. Es un ajuste y una norma para la lectura del cuerpo. Porque muchas veces lo que pasó con toda la asignación la reasignación de identidad de género en el Distrito Federal, que aparte fue un proceso político por parte de la ILGA, que es la Asociación Internacional de Derechos LGBT, que de alguna manera ya habían propuesto desde hace mucho tiempo el cambio de identidad de género. Entonces viene la Convención Internacional, entonces ya saben cómo es México de, ¿cómo podría decirlo? Que lanza la mano y dice, por favor acéptenme, quiero estar en todo, pero a la vez no hago nada. Entonces, para ser aceptado dentro del espacio internacional, aceptan el cambio de identidad de género, ¿no? Pero antes precisamente la cuestión era, pues es que ¿cómo lo vamos a llamar? ¿A qué baño va a entrar? ¿Cómo lo vamos a tratar? O sea, la cuestión era, ¿cómo lo vamos a nosotros y nosotras asignar? O sea, la idea nuevamente de que nosotros tenemos que asignar la vida de alguien para conducirla y saber cómo tratarla. Cuando tú dejas ese espacio de libertad, quedas en ambigüedad a nivel institucional. Entonces, cuando se acepta esa propuesta de cambio de la norma oficial, pues vienen con todos estos dilemas, pero mismo se tienen que aguantar, porque precisamente es un derecho humano que es inapelable. Y además de que está firmado con un acta internacional, y demás, o sea, fue una victoria política, una victoria simbólica, pero todavía vemos cómo hay un déficit en la capacitación de profesionales en todas las áreas, ¿no? Si bien a mí me toca darle clase a médicos familiares y cuando me preguntan sobre qué es intersexualidad o qué es la transexualidad, están horrorizados, porque es que ¿cómo lo va a tratar? ¿Va a ir con el gineco o va a ir con el urólogo? Preocupándose por el trato, porque lo ven como un fenómeno, como alguien externo. O sea, no comprende que es una identidad humana. Entonces, porque este ajuste ubica a los sujetos en un espacio y en un tiempo. Joan Scott, cuando escribe la categoría de género como una categoría de análisis histórico, habla de la experiencia como aquella que se puede transcribir a partir de tanto lo oral, que te sitúa en espacio y en tiempo. Te da contexto, te da características específicas. Entonces el género precisamente sirve para ubicar a las personas en un lugar específico, en un tipo de relaciones muy claras. No es lo mismo ser hombre aquí que en una comunidad indígena, normalmente los muy multicitados mushis, no es lo mismo, ¿no? Y tampoco en Arabia Saudita, que por más que se les tache de terroristas, hay una apertura muy interesante de género donde los hombres se han tomado la mano, pero que a la vez hay otros espacios en los cuales hay la prohibición del acto homosexual. Entonces, son características interesantes que se establecen geopolíticamente. Por eso la experiencia aquí es una categoría importante.
no dentro del ámbito del positivismo que dice que puede ser generalizable. Claro, los datos son interesantes, pero la forma en la que se utilicen va a mermar muchísimo y va a ser carente de esto. Por eso el mercado es más astuto. El mercado llega más rápido a las comunidades y a las poblaciones que el Estado, porque hacen estudio etnográfico, comprenden las características de ciertas comunidades y tradiciones para saber qué les van a vender, y el Estado sigue repitiendo la babada del positivismo. Entonces, no, yo sé que no es el mejor ejemplo dentro del espacio de género. De hecho, creo que debía anular, o sea, debí borrarle el rostro a este hombre. Pero una de las características, no es que no sabe lo que sucedió con su hija. Sí, pues ya es mujer, ¿no? Ya está infantil. No. Otra cosa. O sea, hubo abuso sexual por parte de él hacia su hija. Pero no era su hija biológica. Era otra. Pues no importa. No, es una joya. Ahí están las justificaciones de la ética que dice, no, pues no era su hija. Tiene el derecho, ¿no? Porque no era su hija. Me refiero, no era el derecho, pero, o sea, no lo dice con el que está bien. No sabemos que no. Bueno, saltando, no sé. Un acto performativo podría ser lo que describe Woody Allen. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Ese es un acto performativo. Entonces, hablando precisamente nuevamente del dispositivo del cual no nos permite conocer ni qué es la sexualidad, ni qué son los hombres, ni qué son las mujeres, y qué es el espacio artístico donde vienen esas fugas y esos escapes ante las categorías, vamos a ver que en los años 90 en Inglaterra se empieza a trabajar principalmente una feminista, Alice Sprinkle, empieza a trabajar con algo que le llaman talleres de drag king, en el cual son talleres en el que las mujeres pueden vestirse de hombres y actuar como hombres, pero es como toda una transformación. El video es muy interesante y no tengo conexión a internet, sino con mucho gusto se los pasaba, pero que precisamente significa que el género es totalmente aprendido, y aquí viene siendo el rompimiento de aquel esquema de que hay una naturalidad de que la virilidad es propia de quien tiene pene, ¿no? Y que la feminidad es propia de quien tiene vagina, punto. Acá el rompimiento viene del espacio artístico, de esta práctica de generar la experiencia, porque por mucho tiempo las feministas se alejaron de la categoría de la experiencia y de cuestionar al sexo como algo que no es solamente biológico, sino es construido socialmente. Entonces vamos a ver esto, ¿no? Que no solamente está en mujeres me parece muy interesante porque se prestan mucho al cotorreo, y en hombres viene siendo como todo lo que se le llama drag queen, ¿no? Y ahí viene la pregunta: ¿el género podrá ser construido de forma diferente? Y estas mujeres son de Estados Unidos. Aquí ya es un amigo mío performancero, por así decirlo, que se dedica precisamente a estar jugando con el interés, que es ahí el debate, ¿no? El ir desmontando la idea de la naturalidad del género. Y este es otro amigo que es un fotógrafo de Ibero, donde hizo este autorretrato, donde dice, la llama la mujer viril, donde él pone precisamente en su Facebook esto: en nuestra sociedad, cuando una mujer se parece a un hombre, es aplaudido o simplemente poco importante. Si un hombre se parece a una mujer, se convierte en un ciudadano de segundo grado y es visto como inferior. Y lo puso muy amable, lo matizó. ¿En qué momento decidimos que lo femenino es inferior o denigrante? Pues algo es un bolillo. Él es fotógrafo y precisamente él está en todo este espacio de performance. Entonces, teorizando lo binario, lo unitario y más allá, tiene que ver con qué hay detrás de estas políticas identitarias. O sea, todo esto que vimos y que la semana pasada les decía, bueno, qué bueno que ya la gente no se pueda casar, pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Quiénes son los cuerpos que tienen estas prácticas que sí se pueden casar?
y que se representan en todos lados. Apenas fue precisamente esto de las familias diversas que Fundación Arcoíris junto con Gloria Careaga empezaron a difundir, y que una de las reflexiones era eso: bueno, qué bueno que ya se puedan casar, qué bueno que sean más visibles, pero es necesario lograr dar a entender que cualquiera podría hacerlo, ¿no? Y que hay características que no van más allá de pensar, bueno, que también son personas, porque todavía nuevamente es, mira, ahí están los fenómenos, estos dos que se casan. O sea, todavía no podemos integrar, ¿no? Sobre todo en las prácticas de salud, todavía se está pensando, es que ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Y eso pasa con médicos familiares y terapeutas. Entonces la identidad, el sexo y la metafísica de la sustancia, que es una parte como ya, pues ya vi la cara, qué horror, ¿no? Tiene que ver con el lenguaje, el poder y las estrategias del desplazamiento de esas estructuras lingüísticas. Lo voy a tratar de ir descifrando poco a poco. La prioridad dentro de cuando estudiamos un objeto, puede ser una mujer, una cosa, toda esa diversidad. La identidad personal, desde la filosofía y la sociología, acuérdense mucho que veíamos en psicología, en el primer semestre, viendo la cantaleta de cuál era el objeto de estudio de psicología, la conducta observable, medible, predecible, y toda esa fanfarronada, ¿no? Y nada más nos acotan la mirada a una mirada tan reducida. Aquí ya tengo que entender un poquito a Hegel, y se los voy a platicar mucho. A mí me encantó este autor, que también es muy polémico, porque si recordarán a Marx se pelea con Hegel, pero a un nivel inescritos, ¿no? Por eso nace la dialéctica materialista, pero Hegel inicia con la dialéctica. ¿La dialéctica qué es? Simplemente un debate en opuestos, pero estos opuestos tienen un nombre, tienen una forma corporal, porque hay que poner otra vez el contexto. ¿A quién se estaba refiriendo Hegel? Al amo y al esclavo. Esa es una de sus obras dentro de no me acuerdo muy bien el nombre del libro, pues, la fenomenología. Esa. Y además de que va a reconocer que Butler trabaja desde la fenomenología. Entonces, para Hegel, vamos a ponerlo así: el origen de la historia, y además otra vez, ¿por qué a las feministas les interesa la historia? Va a ser su eje de análisis para desmontar todo el patriarcado. Tenemos que retomar el archivo, saber qué es lo que sucedió y dónde estaban las mujeres. Por eso se vuelve importante que tengamos un museo de la mujer. Si vamos a cualquier otro museo, todo es de hombres. Claro, y son cosas importantes, pero ¿dónde estaban las mujeres? Esas son las preguntas importantes que se hace el feminismo y que retoma a través de retomar el archivo. Entonces, cuando retomamos el archivo, Hegel nos va a decir, bueno, para hacer historia, tenemos que saber que el conflicto inicial de la historia es de que hay dos conciencias deseantes. Estamos conscientes y deseamos, principalmente son los hombres. Entonces, en este devenir dialéctico e histórico, va a haber un conflicto muy fuerte. Todavía no sabemos en estos dos deseos quién es el amo y quién es el esclavo. Hasta que uno teme por su vida. Tenemos dos personas que están conflictuadas, uno amenaza la vida del otro, y el otro, por precisamente conservar la vida, deja el bando. Sin embargo, genera la cultura. Por eso vamos a estar viendo a los ricos, a los reyes, y precisamente a toda la prole que trabaja presente la cultura. Y era algo muy interesante porque Hegel decía, bueno, ¿para qué se pelean los esclavos? Pues ya hacen cosas bien lindas, ¿no? Y la respuesta de Hegel, y era también muy reducida, es decir, que iba a haber como una explosión, ¿no? O sea, los mismos ricos se iban a morir en una glotonería. Y hasta hicieron una película después, un cineasta. Va a retomar a Lacan para decir, a ver, aquí estamos hablando como de conciencias muy claras. ¿Qué es el inconsciente? Algo que no sabe, algo que es totalmente difícil de seguir. Está solamente en lo simbólico. Entonces aquí es donde va a meter la disputa hasta Butler, ¿no? Es decir, es que hay una conciencia que pareciera que todo el mundo sabe heterosexual, pero la verdad que no. Que si lo intentara, podría descubrir
que en la sexualidad hay más allá de la heterosexualidad. Entonces pone en duda que cualquiera, yo lo pongo en duda aquí con ustedes, que cualquiera que sea aquí heterosexual podría ser que no lo es tanto, no más que no lo aprueba. Por decirlo así. Entonces tiene una frase muy linda donde dice que la homosexualidad, que no es aquella decepción de la heterosexualidad, porque hay una contestación interesante que tuvo con otro filósofo, no sé si fue con Slavoj Žižek. Bueno, entonces hay una identidad genérica, ¿no?, que produce prácticas, estereotipos y finalidades. El telos va a ser eso, la finalidad, ¿no? La finalidad que es entre hombres y mujeres, la finalidad del espacio reproductivo, la cuestión de la progresión de la familia, es eso a lo que se refiere. Y creo que aquí entra muy bien con mi tema porque yo trabajo prejuicios, pero desde la concepción histórica, más que la connotación nuevamente de una ética utilitaria de que ustedes son prejuiciosos y ¿no? Entonces vamos a ver que hay normas, que hay leyes prohibitivas, como el incesto. Nuevamente voy a estar retomando a Gail Rubin aquí, yo creo que la voy a revivir. Creo que sigue viva, ¿no? Bueno, la relegaron del feminismo, Gail Rubin, por desgracia. Entonces vamos a ver que va a haber una regla de la cual espera que el sexo, el género y el deseo esté todo en el mismo paquete. Que ustedes no tengan por qué preguntarse sobre la persona que tienen al lado cuál es su género, cuál es su sexo. Eso es lo que oculta totalmente la sociedad, que no haya la posibilidad de que ustedes se cuestionen qué es lo que sucede en el interior de la subjetividad de esta persona, porque ves a alguien, parece mujer, ya no te preguntas si tiene testículos o no. Ajá. Por eso les parece antinatural la transexualidad. Entonces a eso se está refiriendo y vamos a tener en cuenta algo que le va a llamar género inteligible. Género inteligible tiene que ver con simplemente puede ser leído o no esta persona. Cuando van en la calle y ven a alguien y dicen, ay, es él o es ella, ¿qué cosa es? Se está refiriendo precisamente a eso, ¿no?, al binarismo. Y va a retomar en la historia de la sexualidad de Michel Foucault, me parece que es en el tomo 3, a Herculine de Barbieri, a una transexual, ¿no?, que precisamente no sabía el estado qué hacer con ella o con él. Ajá. Ese es el ejemplo histórico del archivo que recupera Butler para hablar, bueno, es que el problema aquí es cómo se están dando estas lecturas, cómo se pretenden hacer, qué es lo que se quiere hacer del Estado. Por eso retomo los textos anteriores sobre la necesidad de identificar y poner en algún lugar a las personas. Y por eso es necesario tener disciplinas, instituciones que vayan acomodando a estas personas, como la psiquiatría. Pues aquí nada más es un recorrido de lo que es un sistema de poder que tiene que ver con hegemonías, tiene que ver con un mandato de la heterosexualidad, ¿no?, que son reproducidas por la idea médico-jurista, que tiene términos del discurso de poder, una regulación de este espacio binario. Seguramente hay hombres y mujeres aquí en la vida, y ustedes métanse a estos chats, ¿no?, cuando ponen algún video o algo a favor de la diversidad sexual, siempre va a estar como esa opinión, ¿no?, que asco, son antinaturales, eso no puede ser, ¿cómo es posible? Después vamos a tener una lógica materialista. Cuando Beatriz Preciado escribe Pornotopía, es un libro, se lo recomiendo, está igual en PDF. Cuando escribe Pornotopía, está hablando de cómo se articulan o se construyen los espacios. Y cuando se construye un espacio, se construye una forma de habitarlo. No es de gratis que este espacio, bueno, este auditorio, solamente se utilice para ocasiones específicas. Ajá, hay una serie de señalamientos que nos indican cómo vamos a utilizar esos espacios, cuándo es permisible y por quiénes, identificados como académicos o académicas, en qué ritmos, en la mañana, en la tarde, en la noche, con qué propósito. Si no, bueno, hay que preguntarle a la doctora el formato y toda la justificación que tuvieron que poner para utilizar el espacio. Lo mismo con la biblioteca. Entonces son espacios que son regulados y son construidos a partir de esto que va a hablar de la metafísica de la sustancia. Básicamente se traduce en cómo
la idea de género del pensamiento binario se traduce materialmente para habitar la ciudad o cualquier lugar cultural. A eso es a lo que trato de describir en este apartado. Entonces presente las normas de la heterosexualización naturalizada, es decir, es que las mujeres deberían estar, tal vez un absurdo, pero que culturalmente sigue siendo muy vigente, ¿no? Si las mujeres deben estar en la cocina, ¿por qué quisieran ir a la academia? Entonces, este espacio va a ser frío porque los hombres son fríos, entonces que no piden las mujeres de cómo decorar el lugar, básicamente. Entonces, el género ya performativo va a ser aquellas prácticas reguladas con la coherencia de género. Esta idea de Nietzsche, que va a retomar Butler, es decir, se tiene que llegar a ser, porque hay una voluntad ahí, una voluntad de poder. Para reproducir ese discurso, esta nación que conforma hombres y mujeres, tenemos que construir espacios de donde se tienen que habitar. Y no solamente dónde deben habitar, sino cómo deben de llegar a habitar. Actualmente, todo el espacio o todo lo que es medios de comunicación tiene un punto muy importante para dar instrucciones de cómo habitar la ciudad. Si no, cuando ustedes, no sé si utilizan la línea 12 y vean que pusieron como unas televisiones, igual el Metrobús, tiene reglas de cómo habitar la ciudad. Reglas urbanas, por eso se llama Urbano TV o no sé cómo se llama, ¿no? Al menos en el Metrobús. Pero como en el espacio del metro viene siendo las reglas y las señalizaciones, cómo ponen los hombres, cómo ponen las mujeres. Tiene uno de denuncia por acoso sexual y pone a una chavita delgada, encorvada, temerosa, y luego pone el otro abusivo, moreno, feo, un poco gordo. Entonces todo, o sea, una serie de estereotipos, ¿no? Para que fuese fácil de ubicar y qué hacer, ¿no? ¿Qué llegar a hacer? Entonces, vamos a ver que aquí son discursos y prácticas, ¿no?, subversivas las que les presenté con lo que es el taller de Drag King o Drag Queen. Entonces, aquí viene siendo como el espacio de libertad que ella está buscando, que dice, bueno, si alguien quiere ser libre, bueno, vamos a leer un poquito a Nietzsche. Nietzsche dice, bueno, hay que alejarnos precisamente un tanto de la ciencia y buscar estos espacios de rompimiento. Acérquense al arte. El artista es quien podríamos considerarlo como el más libre en términos ideológicos, en términos poco disciplinarios y demás, ¿no? Entonces vemos que aquí dice, bueno, es que aquí hay una tensión de la libre voluntad y el determinismo, la imposibilidad de una coherencia, una sexualidad inconsciente reprimida y que perturba los sistemas de poder, ¿no? Por eso luego hay como un tache a las áreas de ciencias humanas, no, de artísticas, sobre todo cuando yo fui en prepa, de la UNAM, y la área 4 pues decían que era para hippies, para artistas, para soñadores, porque tiene que ver con toda esta parte, ¿no? O sea, porque no estarían tan errados. Entonces van a ver dos dicotomías aquí, bueno, varias dicotomías, aquí faltó una sobre la voluntad y la realidad. Pero básicamente estamos viendo el binarismo entre cultura y naturaleza, entre mente y cuerpo, entre razón y acción, entre masculino y femenino. Aquí viene como el árbol del binario, del pensamiento binario que les decía con Hegel, ¿no? Y que precisamente esta Butler va a tratar de traer como una propuesta distinta. Y bueno, a este punto ya se acabó el texto que yo les había mandado y les agradezco.